Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos con el sermón titulado La ley y el juicio de Dios. Somos presos preventivos que esperan el juicio final en el cielo. ¿Cuándo se decidirá este juicio final? Según Hebreos capítulo 9, versículo 27, está escrito: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué habrá después? El juicio». Las palabras juicio y veredicto tienen el mismo significado. Aquí está escrito que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, es decir, veredicto. Como todavía no hemos recibido nuestro veredicto, somos presos preventivos. Cometimos un pecado en el cielo. Sin embargo, ¿fue un pecado con intención o fue un pecado sin intención? ¿Fue un pecado que nos hace ir al infierno eterno? ¿O fue un pecado que puede ser perdonado por la gracia y el favor de Dios, que nos permitirá volver a nuestra patria perdida? Estamos esperando el veredicto cuando se decidan todas las consecuencias de nuestros pecados. Por eso Jesús siempre nos dijo: arrepentíos en nuestra vida en esta tierra. Debemos vivir una vida de arrepentimiento. Está escrito en 1 de Juan, capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Todos somos pecadores del cielo. ¿Qué tipo de actitud debe tener un pecador para recibir un juicio favorable? Debemos tener una actitud de arrepentimiento. Por eso Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Debéis vivir siempre una vida de arrepentimiento, porque el día de vuestro veredicto está cerca. ¿No es el arrepentimiento la enseñanza más fundamental que Jesús predicó a la humanidad? Debemos comprender que al ser ángeles que pecamos en el cielo, después de morir, iremos al cielo o al infierno, dependiendo del resultado del veredicto que recibamos. ¿Acaso un veredicto no es una sentencia dictada contra los pecadores que han cometido un delito? Cuando miramos las palabras de la Biblia, podemos encontrar mandamientos, leyes, decretos y estatutos de Dios. ¿Por qué se utilizan estas palabras tantas veces en la Biblia? Además, la palabra juicio, es decir, veredicto, también es muy utilizada. Además, Dios explica que nuestra posición actual es la de un pecador. Todos estos términos son expresiones judiciales. Por lo tanto, hoy pensemos en este asunto con el título La ley y el juicio de Dios. ¿Por qué debemos guardar las leyes, decretos y estatutos de Dios en esta época? El día de reposo es correcto, el culto dominical no es correcto. Es muy importante que discernamos lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, debemos entender que en todas las leyes y decretos del nuevo pacto podemos encontrar la gran gracia y el favor de Dios que eliminan todos los pecados de los pecadores que están esperando recibir un veredicto. A través de los escritos de la Biblia, Dios nos ilumina sobre todos los recuerdos espirituales que hemos perdido. Dios nos concedió la ley de la verdad del nuevo pacto en la época del Espíritu Santo como la última oportunidad para acercarnos a Dios y recibir su gracia y misericordia. Las personas que no entienden este principio espiritual suelen decir: solo los débiles emocionalmente creen en Dios. Han creado una ilusión y ficción, llamándola religión, para recibir alguna forma de consuelo. ¿Qué dijo el escritor del libro de Salmos sobre estas personas? Dice el necio: no hay Dios. Verdaderamente son personas necias. Dios nos instruyó diciendo: enseñad a toda la humanidad la ley del nuevo pacto y todo lo que os he mandado. Dios nos dio esta orden porque los que practican esta ley serán aprobados por Dios como los que se han arrepentido. En el día del juicio, el día en que recibiremos el veredicto final de Dios, esta ley es el criterio para que Dios juzgue si nos hemos arrepentido.
Veamos juntos Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. En el capítulo 20, versículo 12, dice: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños». La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ¿verdad? «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos». Significa que recibirán veredicto por las cosas. ¿Por qué cosas serán juzgados? Que estaban escritas en los libros según sus obras. Continuemos con el versículo 13. «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras». Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Según Hebreos capítulo 9, versículo 27, es cierto que somos pecadores. Los que no han cometido pecados no necesitan ser juzgados. Somos pecadores, ya sea que hayamos cometido pecados intencionalmente o no. Por lo tanto, estamos muy agradecidos a Dios, que es nuestro juez, por permitirnos ver, oír y comprender esta verdad y venir a Sion. No podemos adquirir estos conocimientos aunque estudiemos en una universidad famosa de cualquier parte del mundo, ¿verdad? En el versículo 14 está escrito: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nombres están escritos en el libro de la vida? ¿No son ellos los que fueron bautizados? Cuando nos bautizamos, ¿qué promesa le hacemos a Dios? ¿No hicieron una promesa cuando se bautizaron? Cuando se bautizaron, prometieron que no volverían a cometer pecados. ¿Qué enseñanzas prometieron seguir solamente? Viviré una vida de arrepentimiento guardando con gracia todos los decretos, estatutos y leyes que Dios ha ordenado. Esta es la promesa que hicimos a Dios a través de la ceremonia del bautismo. Hicimos una promesa a Dios. Nunca más me dejaré llevar por el mundo. Solo seguiré las enseñanzas de Dios. Si rompemos esta promesa que le hicimos, entonces nunca podremos recibir la salvación de Dios. Por lo tanto, ¿no deberíamos guardar firmemente el pacto de Dios hasta el final? ¿Qué sucederá con aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero? Serán lanzados al lago de fuego. Es porque aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son los que no se han arrepentido. Se les dieron numerosas oportunidades y se les dijo innumerables veces: «Debéis creer en el Padre Ansanjón. Solo si creéis en la Madre Celestial podréis salvaros, y vuestros pecados podrán ser perdonados». Sin embargo, no escucharon. La ley del nuevo pacto que nos permitió contiene la promesa de borrar completamente todos nuestros pecados y transgresiones. Confirmémoslo en Jeremías, capítulo 31, versículo 31. En el capítulo 31, versículo 31 dice: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente». Dios puso mucho énfasis en su ley. La ley, el pecador, el juicio y el juez. Hermanos,
Todos estos términos están relacionados con nosotros. El sistema judicial está estrechamente relacionado con nosotros, pero toda la humanidad vive olvidando todo esto. Puesto que no conocen este principio, ¿no nos ha ordenado Dios que los enseñemos? Id y enseñadles rápidamente. Ustedes son los ángeles que cometieron pecados en el cielo y fueron expulsados a esta tierra. Deben arrepentirse y vivir una vida de arrepentimiento a través de la ley del nuevo pacto. Solo entonces podrán regresar a su hogar celestial. Si no se arrepienten, serán atormentados en el fuego del infierno eterno por los siglos de los siglos. Por esta razón, hemos venido a ustedes para darles la buena noticia. Una vez que hayan aceptado el Evangelio de la verdad del nuevo pacto, podrán regresar al eterno hogar celestial perdido. Hermanos, ¿qué clase de buena noticia podría ser mejor que esta? Por eso Dios prometió darnos el nuevo pacto. En el versículo 33 dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, ¿qué hará Dios? Perdonaré la maldad de ellos». Esta es la noticia más alegre. Incluso cuando llegue el día del juicio, si ya han recibido la promesa del perdón de pecados, ¿tendrían miedo del día del juicio? Aunque llegue el día del juicio, no tendremos ningún miedo. Esto se debe a que hemos recibido la promesa de que Dios lo perdonará todo. En el día del juicio, el juez nos llamará y quitará todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados serán limpiados y quedarán blancos como la nieve y la lana. Por eso está escrito, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, si estas enseñanzas no tuvieran nada que ver con nosotros, no habría necesidad de aprenderlas, ¿verdad? Cometimos pecados imperdonables en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué clase de pecado cometimos en el cielo que es imperdonable? Es el pecado de robar el pan de otro por hambre, como Jean Valjean en Los Miserables, un pecado que merece el castigo de ser condenado a muerte. No lo es. Cometimos pecados tan graves que son imperdonables y como resultado, fuimos arrojados a la tierra. Sin embargo, Dios murió en la cruz en lugar de nosotros por los pecados que habíamos cometido. La crucifixión era el castigo más severo que se daba a los pecadores que cometían los mayores pecados en el tiempo del Imperio Romano. No hay castigo más severo que ese. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús murió en la cruz en lugar de nosotros? Jesús no cometió ningún pecado, por lo tanto, no había razón para que fuera colgado en la cruz. Sin embargo, Cristo recibió el castigo que estaba destinado a los pecadores que cometieron el pecado más imperdonable. ¿No demuestra la crucifixión de Cristo lo graves que fueron los pecados que cometimos? Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Esto tiene un significado simbólico. Cuando pensamos en el castigo de la crucifixión por el que pasó Cristo, podemos entender claramente que los pecados que habíamos cometido eran los más extremos e imperdonables. Los hijos del cielo nunca deben olvidar el favor tan grande que Dios nos ha concedido para salvarnos cuando vino a esta tierra. El día del juicio final llegará sin duda. Algunas personas tienen un poco más de tiempo que otras en esta tierra. En cualquier caso, el día del juicio se acerca. Sin embargo, como la gente no ha recibido la promesa de Dios, que dice, perdonaré tus pecados, se sienten nerviosos cada día. Tienen miedo a morir. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué pasa después de la muerte? Tienen miedo porque les espera el juicio. El día del juicio se acerca y la escala de sus pecados es inmensa.
Sus espíritus ya sienten que sus pecados no serán perdonados. Sus espíritus ya son conscientes de ello. Sin embargo, Dios nos ha dado la verdad del nuevo pacto y nos ha prometido, diciendo, perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Por eso se llama el nuevo pacto, que significa la promesa. Dios nos ha hecho una promesa. El juez dice, no me acordaré más de sus pecados. Hermanos, aunque algunos estudien constantemente la Biblia, llegan a cometer la necedad de abandonar fácilmente la verdad del nuevo pacto, al no entender la profunda voluntad de Dios. Debemos conocer este principio y preguntarnos constantemente de dónde venimos originalmente y a dónde iremos después de esta vida. Nacemos en esta tierra y nuestros cuerpos vuelven al polvo cuando morimos. Sin embargo, este no es el final de nuestra vida. Hoy, al pensar en esto, ¿cuán preciosa es la promesa del nuevo pacto que Dios nos ha dado? Dios Elohim nos ha hecho recordar todas nuestras memorias, que han sido olvidadas, y nos ha llevado a morar siempre bajo las benditas leyes, decretos y estatutos del nuevo pacto. La gratitud por la gracia de Dios Padre y Dios Madre debería desbordarse cada día, ¿verdad? Por lo tanto, si violamos las leyes, los decretos y estatutos dados por Dios, los desastres vendrán sobre nosotros. Si no obedecemos las leyes del nuevo pacto, nos esperará el juicio final, es decir, el castigo del infierno eterno. Confirmémoslo a través de la Biblia una por una. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 está escrito: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Quiénes son ellos? Hacedores de maldad. Cuando decimos, están practicando la maldad, ¿qué están haciendo con la ley de la verdad del nuevo pacto, que es la ley de la vida que Dios ha dado a la humanidad para el perdón de los pecados? Se definen como aquellos que no obedecen la ley del nuevo pacto. La Biblia inglesa lo explica muy claramente. Está escrito como los hacedores de maldad, y está escrito en otra versión como los que hacen la iniquidad. También está escrito en otra versión como los que violan las leyes de Dios. Los que no guardan la ley de Dios no son justos, a los que Dios ha perdonado su pecado. Más bien, son los hacedores de maldad. Cuando el juez golpee su martillo sobre la mesa, se emitirá el veredicto final. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué clase de juicio es este? No es el juicio de esta tierra, sino que es el juicio del cielo. Dios restauró todas las leyes, decretos y estatutos del nuevo pacto que se habían perdido durante un periodo de 1600 años, para que ya no fuéramos esclavos del pecado y la muerte. Al pensar en esta gracia, no podemos entender, a través de la Biblia, que los que violan la ley de Dios no podrán evitar caer en el castigo del infierno. Por eso, todos los profetas del Antiguo Testamento siempre enfatizaban, guarda la ley de Dios, no te apartes de la ley de Dios. Cada vez que los israelitas abandonaban la ley de Dios, acababan siendo invadidos por otras naciones o recibiendo desastres y maldiciones. Dios les permitió pasar por estas cosas físicamente para enseñarnos espiritualmente que si no guardamos la ley de la verdad del nuevo pacto, no habrá otra forma de recibir el perdón de los pecados. ¿Qué ocurrirá una vez que el juez dé el veredicto final?
Quien no haya recibido la promesa del perdón de pecados será enviado al infierno. Cristo soportó todo el castigo de la cruz, el sacrificio y la muerte en la cruz, por los pecados que habíamos cometido. Piensen detenidamente en lo que significa que Él haya hecho esto en lugar de nosotros. No es que Cristo padeciera de un castigo mayor, comparando con nuestros pecados. Cuando pensamos en todos estos asuntos, podemos entender que la ley de la verdad del nuevo pacto es la mayor gracia que Dios nos ha concedido y la parte más valiosa de la salvación en esta época. Veamos cuáles serán las consecuencias de los pecadores espirituales que no obedecen las leyes de Dios a través de la historia del Antiguo Testamento, que es una sombra. Veamos Jeremías capítulo 44, versículo 22. En Jeremías capítulo 44, versículo 22 dice: «Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy». Cada vez que no obedecían fielmente la ley de la vida concedida por Dios, se enfrentaban a desastres, maldiciones e invasiones. Terminaron viviendo una vida mucho más difícil y contraria a lo que habían deseado. Cuando vemos que estas consecuencias ocurren repetidamente en el Antiguo Testamento, nunca debemos olvidar que somos pecadores espirituales que esperan el juicio final. Debemos arrepentirnos en cada momento de nuestra vida. Debemos vivir realmente una vida llena de arrepentimiento. Por eso, Dios no nos pone en un lugar elevado, sino que nos pone en un lugar humilde, aunque Dios quiera que seamos exaltados. Nos dice que nos sirvamos unos a otros. ¿No querría Dios exaltar a los hijos del cielo? Por supuesto, lo haría. Sin embargo, debemos comprender plenamente que debe haber razones invisibles por las que Dios no exalta a los hijos celestiales. Pasemos al versículo 16. En el libro de Jeremías capítulo 16, versículo 10 está escrito: «Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro, que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron». ¿Qué no guardaron? Mi ley. Quien no cumple la ley de Dios es un pecador. Como todo lo que practican va en contra de la ley de Dios, se convierten en pecadores, ¿verdad? Algunas personas son condenadas a muerte y otras a cadena perpetua. Quien comete un pecado no puede vivir. Por eso, tenemos una gran deuda con nuestro Padre y nuestra Madre, que se han sacrificado por nosotros y se han convertido en una ofrenda por el pecado en nuestro lugar. La vida es la deuda que tenemos. Sin embargo, no lo consideran una deuda. Estamos muy agradecidos por el favor de Dios que nos permite estar en la verdad del nuevo pacto, que se nos ha concedido gratuitamente, ¿no es así? Veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 1. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 dice: «Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo». Cuando decimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no significa la ley del nuevo pacto? ¿Qué pasará con los que no obedecen las leyes del nuevo pacto?
Dios ha dado a todos los pueblos del mundo la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de los pecados a través del nuevo pacto. Sin embargo, la gente rechaza esta oportunidad, se aleja de la ley de Dios y no obedece el Evangelio. ¿Cuál será su resultado final? Dios nos permite anunciar esta última oportunidad con nuestros labios mediante nuestra predicación. Estamos diciendo a toda la gente del mundo que si no nos arrepentimos en esta época, no habrá más oportunidades para arrepentirse. Predicamos el día de reposo y la Pascua. ¿Quién estableció estas leyes? ¿No fue Dios quien estableció todas estas leyes? Son leyes establecidas por Dios para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, la gente no acepta este mensaje. ¿Qué dice la Biblia que les ocurrirá a estas personas? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, hemos conocido al Padre Celestial a través de la ley del nuevo pacto. También hemos conocido a la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, que proclamó las leyes, decretos y estatutos del nuevo pacto. Y hemos encontrado el bendito camino para volver al eterno reino de los cielos, bajo las enseñanzas del Padre y la Madre. Si comprendemos y entendemos completamente que somos pecadores, nunca odiaremos a nuestros hermanos. Si Dios no nos amara, no habría necesidad de darnos este tipo de gracia. Todos nosotros tenemos el ADN de Dios dentro de nosotros. Así como Dios es amor, nosotros también debemos ser amor. Debemos convertirnos en amor. Todos los hijos celestiales deben ser siempre considerados unos con otros, apoyarse mutuamente, animarse y compartir la gracia y el amor con los miembros de la familia de Sion, aunque esto pueda traer molestias o ser un inconveniente para nosotros. Necesitamos conocer nuestro estado espiritual. Necesitamos conocer nuestra posición como pecadores. Dios ya no se acordará de todos los pecados y transgresiones que cometimos en el pasado. Los ha eliminado de todos los registros. Hizo desaparecer todos nuestros pecados. Si Él elimina todos nuestros pecados y nos convierte en personas normales espiritualmente, ¿cómo se sentirían? Debemos exclamar ¡Aleluya! Será un día muy alegre. Dios nos ha enseñado a vivir una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento está contenido en toda la verdad del nuevo pacto. El arrepentimiento está contenido en la ley de Dios del día de reposo y en la ley de Dios de la Pascua. Dios instituyó la verdad del nuevo pacto, que contiene el significado del arrepentimiento. Por eso dice, enséñales a guardar el Evangelio de la verdad del nuevo pacto. Espero que todos hagamos lo posible por guiar a los demás a guardar esta verdad, para que podamos entrar juntos en el reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.